Oli, ¿qué dicen los chavales? Mi nombre es Jorge Fernández y esto es Héroes de Oposición, un podcast donde sentirte entendido, en el que intentaré arrojar un poquito de luz para que consigas recursos para aplicar a la oposición y a la vida. Personalmente siempre he destacado por tener una buena respuesta en situaciones de estrés, ¿vale? Esa es mi situación personal. Con su posterior repercusión, claro, pero eso es otro tema emocional que no vamos a tocar hoy. Aunque también siempre he destacado por tener ciertos errores cuando me confío, sobre todo. El caso es que este mes de enero viene muy calentito de pruebas de oposición y estoy hablando con varios de mis atletas, tanto de Ayuntamiento de Madrid, que están, a mitad de proceso. En realidad, cuando suba este podcast ya habrán acabado el proceso de físicas, aunque tienen otras pruebas. Como también Zaragoza, que ya están ahí a punto de caramelo, o León. Y me he propuesto ayudar lo máximo posible para el día de la prueba. Así que se vienen unos capítulos interesantes en Héroes de Oposición y hablaremos sobre cómo respondemos a ese día tan imprevisible. Realmente creo, yo creo de verdad, que conviene practicar todo, ¿no? Y ponerse en todas las situaciones posibles, tanto imaginándolas como físicamente. Pero también es cierto que creo que por mucho que practiquemos algo, cada vez que lo hacemos va a ser diferente. Si haces un 1000, estaréis de acuerdo conmigo que intervendrán en el resultado un montón de factores, como si llueve, o si hace demasiado calor o demasiado frío, y eso no podemos cambiarlo, pero sí que puedes cambiar qué ropa utilizas, cómo calientas antes de la prueba, o incluso cómo respiras para adaptar tus capacidades al clima. Has podido también hacer 1000 cuerdas, pero el día de la prueba depende mucho de cómo te hable el tribunal, a lo mejor, justo antes de la prueba y te cambie el estado emocional. O sea, porque de repente estés muy nervioso y tenso en la salida. A lo mejor puedes fallar una brazada y encadenar más nervios aún. O que te den una salida de una forma que no te esperes y te olvides de la respiración o de cómo sales tú, o incluso la posición espacial de la brazada que siempre has trabajado y ahora hay que hacerla de otra manera. Todo esto realmente te sucede cada día. En esos entrenamientos tan repetitivos que ya conoces, solo que, claro, entre que no es el día de la prueba y que estás hasta las narices de hacerla, seguramente no le das importancia a esos pequeños cambios. Y me voy a mi mochilita de aprendizajes a contar una historia cada semana, ¿vale? Y la de hoy es una historia un poco impactante. Si profundizamos un poco sobre ella, la verdad es que tiene más miga de lo que parece, ¿vale? Entonces la voy a explicar muy al detalle porque realmente es una cuerda y es algo muy corto y quiero explicarlo bien para que aprendamos sobre lo que quiero decir. Os pongo en contexto primero, como siempre. Yo venía de algo de molestias en el hombro, ¿vale? Que me había hecho bajar el ritmo, incluso no hacer cuerda, y más tarde, justo después, un esguince de tobillo corriendo y eran como a principios de diciembre. ¿Qué pasa? Que como venían las vacaciones y yo me sentía como muy débil con tanta historia, pues como que me dejé un poco más bien y no entrené casi tren superior, sobre todo. No es una excusa, ¿vale? Solo lo cuento porque es la realidad. Y como entrenador, por supuesto, no lo recomiendo. No recomiendo parar como tal, como yo hice en este caso. El caso es que, me había apartado de entrenar más de 2 meses y recuerdo que lo que pasó en esta historia pasó como a principios de febrero. Así que, claro, había vuelto hacía relativamente poco, a mediados de enero o por ahí. Era la primera vez, ¿vale?, que iba a hacer cuerdas completas desde hacía varios meses. Fui reservón en las series, o sea, tampoco al final me conocía un poco. Y iba subiendo hasta donde mi cuerpo se fatigaba un poco. Pero en la tercera serie, y yo me notaba bien, en esta serie. Desde fuera también se me veía, claro, que yo me notaba bien. Y los que me rodeaban sabían de mi capacidad. La capacidad de la anterior a mi lección. El caso es que me animaron a seguir. Y en cuanto
Yo escuché los gritos y instantáneamente me subió la adrenalina y tiré para arriba, claro. Con más ganas que fuerzas, eso sí. Pero llegué al nudo y escuché a varios compañeros, entrenadores o de todo, gritando, ¿no? Campana, lánzate, tal. Lo típico que pues nos apoyamos entre nosotros. Tonto de mí, y ahora digo tonto de mí, les hice más caso a ellos que a mi cuerpo y me lancé. Toqué campana. Lo conseguí, ¿no? Después de 3 meses, era mi primer día y toco campana. Joder, soy un máquina. Qué capacidad para recuperarme, ¿no? Era lo que todos iban a pensar, y yo mismo incluso. Pero lo que sucedió la milésima de segundo siguiente fue que no tenía fuerza suficiente para mantenerme en esa posición. Y sobre todo para volver con suficiente control. Así que a la que volví a la cuerda, me agarré sin querer una mano sobre la otra. Y el automatismo de la de debajo, claro, era soltar para bajar. Al abrir una, se abrió la otra. Y estaba literalmente en caída libre a 7 metros de altura. No sé si habéis estado alguna vez, imagino que sí, en el parque de atracciones y habéis subido a la lanzadera. Ese segundo en el que suena clic y la tracción se suelta para caer. Lo sentí igual. Pero con un descontrol absoluto. Los segundos siguientes, por llamarlos segundos, fueron muy lentos en mi cabeza, ¿vale? Por eso fui capaz de analizar esto. Había analizado muchas veces situaciones estresantes en mi cabeza y había tenido la oportunidad incluso de experimentarlas. A propósito, por gusto, unas veces, otras no tanto por gusto, pero me sirvió de entrenamiento aquí. Había visto gente caer también o historias de gente caídas de un segundo piso y partirse los fémur, insertárselo literalmente en el pecho, pero también había visto gente amortiguar esa caída con una rodada. O sea, vídeos de parkour, por ejemplo. O sea, me vinieron 1000 imágenes de los dos tipos a la cabeza. Y os puedo asegurar que no estaba dispuesto a vivir la primera situación. Perdón. Pero, claro, la primera situación no la quería, pero es que la segunda, la del parkour, yo sabía también que no tenía la habilidad para llevar a cabo una rodada desde esa altura. O sea, la única opción que vi, aunque yo creo, a día de hoy creo que la única que había, era volver a la cuerda. En el aleteo de por lo menos, bueno, creo que fueron 3 segundos, pero tampoco lo sé. Igual fueron 2 o no lo sé. Pero fueron como por lo menos 3 o 4 brazadas de pies y manos así en el aire. Y solo lo único que intentaba era ir hacia adelante con la cabeza, nadando en el aire hasta tocar la cuerda, con alguna parte del cuerpo, la que fuera, pero para sentir dónde estaba, porque no veía. De repente la noté en el hombro y totalmente ciego me agarré a ella con todas mis fuerzas. Con las manos, daba igual lo que pasara. Al sentir algo de control por fin sobre la situación, pude volver a visualizar el suelo. Y cuando me sentí en la capacidad de rodar, según las ideas que tenía en la cabeza, me solté y amortigué lo posible. Recuerdo cuando rodé y me levanté, un silencio absoluto en la sala. Todas las miradas puestas en mí. Yo no miré a nadie, ¿no? Pero lo sentía. Y tampoco dije nada. Seguía andando hasta el baño, como aparentar que me iba a curar las manos y ya está. Pero lo que estaba era muerto de vergüenza por la cagada que acababa de cometer. Ya os digo que esto era muy, muy lento en mi cabeza, ¿no? Entonces, puede parecer increíble, pero es que lo recuerdo, fue muy impactante para mí. Me fui al baño, estaba ahí, abrí el agua, me miré las manos, estaban destrozadas. Y entró el entrenador al baño a verme si estaba bien. Y me acuerdo, me dijo, Jorge, ¿estás bien? ¡Qué buena respuesta! Cualquier otro habría pasado algo mucho peor. Y la verdad, tenía razón. Tuvo una muy, muy buena respuesta. Pero para no matarme. Pero también había una muy, muy mala respuesta respecto a lo que mi cuerpo me había pedido.
Y las dos tuvieron repercusiones al respecto a las que me tuve que atener. Obviamente estuve otros 2 meses con las manos en carne viva y sin entrenar ni hacer muchas otras cosas. También tuve la oportunidad de analizar después la situación para conocer mejor mis limitaciones y mi respuesta sobre todo a las palabras de los demás. Me sentí, os puedo asegurar, muy culpable y a día de hoy creo que fue necesario sentirlo. Espero que dé para reflexionar. Nos vemos mañana. Un saludo a los chavales.